La realidad podría ser el hombre y la crisis, cualquier manera que lo digamos. Pero lo que queremos hoy, amado, es entender no tanto qué es la crisis, aunque es fácil para nosotros eso identificarlo, pero entender cuál es la respuesta bíblica cuando en la Biblia se enfrentan adversidades. El diccionario define crisis de esta manera: es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. Escucha bien, el diccionario define crisis como una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. Y si algo nosotros podemos tener seguro en la vida, todo, es que vamos a enfrentar momentos de aflicción, momentos de crisis y momentos de dificultad. La idea de una vida ajena de dificultades nunca nace de una cosmovisión bíblica. De hecho, es ajena aún a la realidad. Vivimos en un mundo caído, vamos a enfrentar diferentes situaciones, y por más que usted trate de alejarse de las situaciones y los problemas, pareciera que ellos llegan detrás de usted que solito. Porque yo creo que una de las razones es que ignoramos que muchas veces las crisis son el resultado de nuestras propias acciones y decisiones. Pero la crisis es real. Y hay veces que la crisis puede ser el resultado de esas cosas, y hay veces que llega a nuestra vida de una manera que no esperábamos. O llega de una manera cuando nunca habíamos imaginado. Yo creo que ninguno de nosotros posiblemente pensó que el evento atmosférico que pasó por esta isla iba a tener tantas repercusiones. La mayoría de la gente que vive en la número 2 nunca iba a pensar que algunos todavía iban a estar a esta fecha sin energía eléctrica, porque la lógica dice que eso es lo primero que usted iba a electrificar. Y yo tengo aquí un par de hermanos de la iglesia todavía, que tenemos un área grandísima en Quebradillas que no tiene nada de energía eléctrica, es quizás donde hay más comercio en todo el pueblo, y donde Víctor tiene su iglesia. Pero lo que quiere decir es que nadie pensó en las proporciones de lo que iba a suceder. Porque a veces la crisis llega de manera inesperada. La crisis es, amado, real. No se quede, yo no me voy a quedar aquí, vamos para otro lado. Pero si algo quiere que entienda es que negar la realidad de las aflicciones nunca te librará de ellas. Escúchame bien. Y vamos a ser bíblicos en cuando trabajemos estos asuntos. Sería yo un irresponsable si llegara aquí y te dijera: hermano, si solo piensas positivo, si vas de aquí a allá, nunca te va a pasar nada malo. Eso es positivismo y eso no es bíblico. La realidad es que cuando vamos a la Escritura, y vamos de hecho al pasaje, veamos lo que nos dice Juan 16:33. Mire cómo Jesús está concluyendo esta conversación con los discípulos antes de comenzar a orar por ellos. Y miren la manera en que Jesús se expresa a ellos. Estas cosas, ¿qué cosas? Todas las que viene hablando anteriormente. Lo que Él va a padecer, las cosas que van a suceder, ellos van a ser esparcidos, la situación difícil que ellos van a enfrentar ante el momento para el cual Jesús vino, ser entregado por nosotros. Cuando Jesús está hablando, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora yo quiero que entendamos algo. Jesús está estableciendo claramente que en el mundo vamos a tener aflicción. La pregunta que necesitamos hacernos es: ¿qué hacemos nosotros cuando estas noticias o las situaciones llegan a nuestra vida? ¿Cómo respondemos? ¿Qué harías si tuvieras 17 años, vas un día a compartir con tus amigos a la playa? Te lanzaste de un muelle pensando que te ibas a dar un fresco chapuzón. Chocas con el suelo, con la arena abajo. Y esa fue la última vez que moviste tus manos y
y tus piernas. ¿Qué haces? Cuando sirves al Señor también, tu familia le sirve a Él, estás en una carrera sumamente exitosa, tienes 5 niños entre las edades de 5 a 17 años, y de momento llega una llamada telefónica que tu esposa acaba de estar involucrada en un accidente automovilístico. Y momentos después descubre que esa mañana fue la última vez que pudiste conversar con ella en vida. ¿Qué sucede cuando pasan otras cosas? Te anuncian que la compañía en que trabajas que se va del país. ¿O qué sucede cuando alguien a quien amas recibe un diagnóstico, o tú mismo, que nunca en la vida estaba esperando? ¿Cómo respondes a él? Según la definición que leímos, el mundo concibe la crisis como una amenaza a su felicidad y a su desarrollo. El mundo ve la crisis como una amenaza hacia su porvenir. Pero eso no es lo que yo encuentro en las palabras de Jesús en la Escritura. De hecho, cuando Jesús hace esta expresión, pareciera que Jesús está haciendo eco a las palabras del salmista en el Salmo 34, 19, cuando dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará ¿qué? Jehová. Y ambos textos tienen una constante, hay algo que los une en común. Y es lo siguiente: ninguno niega la realidad de la vida, pero ambos afirman la victoria que Dios nos da a nosotros en medio de las aflicciones. Y lo que quisiera que hoy meditáramos es cómo respondemos a la adversidad. ¿Qué nos enseña la Escritura? ¿Cuál es la manera en que nosotros necesitamos responder a aquellos eventos que a veces nos sorprenden o aquellas cosas que en la vida no esperamos? ¿Qué hacemos nosotros después de un momento como el que hemos vivido? ¿Vivimos atemorizados? ¿O estos momentos sirven para reflexionar y meditar y descansar en el Dios soberano que ha prometido cuidar de nosotros? Y si algo maravilloso tiene el Salmo 34, 19, es que el salmista comienza diciendo: yo voy a bendecir al Señor en todo tiempo. Y note, el salmista no estaba diciendo: yo voy a bendecir al Señor en todo tiempo porque mi vida va a estar bien en todo momento. No, adelante va a decir: van a haber muchas aflicciones. La bendición y la alabanza a Dios estriba y descansa en esto para el salmista, en que a pesar de las múltiples dificultades, el creyente tiene una seguridad, y es que el Señor Jehová nos va a librar de todas nuestras aflicciones, amados. Y yo no sé usted, pero eso a mí me da mucho regocijo y gozo. Porque quizás tú estás viviendo momentos de mucha dificultad en tu vida. Quizás estás repitiendo etapas que no querías repetir. Quizás esas cosas iban de maravilla y se complicaron. Y en esos momentos es natural que muchas veces dudemos y nuestra fe quiera claudicar. Pero hoy yo quisiera que nos diéramos cuenta que la Escritura nos enseña que la crisis es el momento que Dios ha preparado para que aprendamos a depender de Él, descansar en su palabra sobre todas las cosas. Por eso, ¿cómo respondemos a la crisis? Y hay muchas cosas que la Escritura nos dice. Yo en la iglesia hace tiempo hablé de esto y nos tomamos dos sesiones. No se asuste, aquí no nos vamos a tomar dos, ¿ok? Así que vamos a ver 3 cosas que sí podemos hacer. Lo primero, ¿cómo respondemos a la crisis? 1, debemos responder a la crisis con esperanza. Y eso para el mundo parece que ilógico. El creyente puede responder a la crisis y debe responder con esperanza. Ahora, la esperanza que debemos tener no debe estar anclada en ilusiones de mi corazón, debe estar anclada en esto, en que Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es poderoso y su misericordia en nuestras vidas es nueva cada mañana.
Lo que yo debo poder entender es que a pesar de que la crisis sea grande, hay algo más grande que la crisis y es el Señor y el Dios a quien servimos. Nada se escapa de la mano soberana de nuestro Señor. De hecho, me gusta cómo el apóstol Pedro lo dice cuando básicamente nos dice que estamos en la soberana mano y poderosa de nuestro Señor. El pastor Juan Sánchez dice esto al estudiar la carta de Pedro. En su comentario dice: el lugar más seguro en todo el universo para el creyente es estar en las manos del soberano y poderoso Dios. Lo que quiere decir es que por más que parezca que tu vida está descontrolada, algo no ha cambiado, el Señor sigue sentado en su trono, Él sigue siendo soberano y Él ha prometido que cuidarte. Ahora, ¿qué quiere decir confiar en la soberanía de Dios? ¿Qué quiere decir confiar en su eterno poder y misericordia? Quiere decir que yo entiendo lo que Jesús está diciendo en Juan 16:33. La confianza de los discípulos debía estar en esta expresión: confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Escuchó bien? La seguridad de los discípulos debía estar en lo que Jesús acababa de expresar: confíen porque yo he vencido al mundo. Nuestra seguridad de victoria no descansa primero en nuestros esfuerzos. Nuestra seguridad de victoria no descansa en cuánta tenacidad yo pueda tener. Nuestra seguridad de victoria, según el pasaje bíblico, descansa en esto, en que Él ha vencido primero. Y como Él venció, el apóstol Pablo dice que ahora nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Entonces, amado, eso me da gran esperanza y alegría. Porque muchas veces en el momento difícil yo me voy a sentir sumamente tentado a claudicar. Muchas veces en mi momento de dificultad, vamos a ser genuinos y transparentes, yo quizás puedo preguntar: Señor, ¿qué está pasando aquí? Esto no parece hacerme sentir. Y hay momentos donde yo voy a ser débil. De hecho, es interesante porque cuando Pablo se enfrenta a la debilidad en su vida, la respuesta de Dios a él es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que queremos decir es que yo puedo responder con esperanza porque no estoy descansando en mis propias fuerzas, estoy descansando en la autoridad y en el poder de Dios en mi vida. Y esa es mi garantía. Yo puedo vivir, amado, porque yo sé que aunque el mundo ve la crisis como una amenaza a yo vivir gozoso o a lograr desarrollar mi vida, yo sé algo que es lo mismo que el salmista expresa con toda seguridad cuando el salmista exclama: el Señor cumplirá su propósito en mí. Lo que el salmista quiere decir es que no hay crisis que pueda amenazar ni poner en peligro el plan y propósito de Dios para mi vida. Todas las cosas van a ayudar para bien a aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Mire, lo que define a los hombres de Dios en la Escritura, y si hojeáramos las páginas de la Biblia y fuéramos por cada una de ellas, nos daremos que algo que vemos continuamente en los hombres en la Escritura son las profundas crisis que enfrentamos. Verás un Elías después de haber caído fuego del cielo, en una crisis, una cueva. Pero en aquella cueva Dios envió cuervos a alimentar. Verás a un José siendo traicionado por aquellos que le amaban, dando lo mejor para servir en casa de Potifar y luego siendo traicionado y acusado falsamente. Pero en aquella cárcel Dios tenía todavía un propósito en la vida de José.
Y ninguna crisis pudo detener el propósito de Dios. De hecho, las crisis fueron el vehículo que Dios utilizó para manifestarle a ellos cuán poderoso y glorioso es nuestro Señor. Los hombres de Dios sabían algo. Aunque las circunstancias parezcan grandes en nuestra vida, ellos sabían, y vuelvo y repito, que su Dios era más grande que ellos. Y mire a qué punto. Quizás nos impresiona la historia de Daniel, que fue enviado a aquel foso de los leones y allí ¿qué hizo? Dios los guardó. Y no era ni que los leones eran mellados ni no tenían hambre, porque cuando enviaron a los que acusaron a Daniel, los leones se dieron ¿qué? Gusto. No duraron ¿qué? Nada. Pero no solo vemos a los hombres de Dios confiando en Dios en los momentos en que las cosas parecían ser milagrosas y de maravilla. Vemos a un Esteban que a pesar de estar siendo ¿qué? Apedreado, podía mirar con esperanza hacia adelante. Mire cómo lo dice Hechos capítulo 7, versos 54 al 60. Está Esteban hablando y Esteban lo que aprovecha es la oportunidad para testificar acerca de ¿qué? De Cristo. Él no iba a negar su fe, él no iba a negar a su Salvador. Él comienza a tomar aquella oportunidad para compartir que el glorioso evangelio. Ellos al oír estas cosas, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Sabe qué está haciendo el escritor bíblico? ¿Sabe qué está haciendo Lucas en este pasaje? Mostrándonos cuánta rabia le tenía. Pero dice, mire lo que dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo lo siguiente: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Usted ve esto, la gente lo está aborreciendo. Quieren acabar por su vida, pero su mirada no está puesta en esa situación. Su mirada está puesta en la esperanza que solo el Evangelio brinda al corazón de los hijos de Dios. ¿Y qué sucedió? Entonces ellos dando grandes voces. Note esto. Él está viendo una visión maravillosa. La visión no detuvo lo que venía para su vida. La visión venía con el fin de darle la esperanza que recibimos a aquellos que descansamos en el Señor. ¿Qué hicieron? Se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿qué? Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué maravillosa escena, porque es una escena donde las dificultades terrenales no estaban ¿qué? Disminuyendo. Pero es una escena que nos enseña que la esperanza del creyente trasciende esta vida terrenal. Porque la verdadera esperanza que hemos recibido es la esperanza de estar al lado de nuestro Señor. ¿Sabe por cuánto? Por los siglos de los siglos. La esperanza que Esteban tenía en el momento en que lo estaban apedreando era esta: yo he visto al Señor y mi espíritu se reunirá con él. Esta tribulación aquí será momentánea, pero Pablo dice, pero las leves tribulaciones momentáneas producen en nosotros un mayor y eterno peso de gloria. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Lo que suframos en este mundo es nada comparado con la gloria eterna y venidera que Dios va a mostrar en nuestra vida. Por lo tanto, amados, nosotros en medio de la crisis podemos mirar con esperanza. ¿Por qué? Porque Dios cuida de nosotros, aún en los momentos que parece que nuestros enemigos están teniendo la victoria. Y note qué interesante lo que Lucas incluye. Mientras Esteban está dando testimonio de esperanza, en el momento en que parece que toda esta gente le ha vencido. ¿Por qué? Porque había que muerto. Hicieron algo
pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven. Y aquel Saulo que estaba en aquel lugar había escuchado el evangelio que años más tarde vendría a cautivarle. Para ellos parecía una gran victoria y el adoctrinamiento de otro más, de un gran fervor, de un hombre con un gran fervor y celo por perseguir la iglesia. Pero amado, Dios tomó el testimonio de Esteban para luego entonces que revelarse el corazón de Pablo, y aquel que presentó aquella muerte luego iba a entregar su vida para que otros conocieran ese evangelio. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Que muchas veces, amado, nos mantenemos en la vida mirando solo que el hoy y el ahora, y no miramos con la esperanza que la Escritura nos lleva a mirar. La crisis debe ser siempre evaluada a la luz de la Escritura y de lo que Dios nos ha dicho, no a la luz de nuestras simples emociones, que muchas veces son engañosas. Por eso este mismo apóstol Pablo, en Romanos 5:5, luego dice con esta seguridad: y la esperanza que nosotros tenemos no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y usted dice: pastor, eso está bien, pero esas son historias que están en la Biblia. Esos hombres eran súper especiales. Yo estoy aquí en Aguadilla con una calor tremenda, escuchándolo a usted, loco porque acabe, porque hace calor. Esta crisis que yo estoy viviendo, ninguno de ellos la puede entender. Pero déjame contarte una historia actual. Al principio hablé de alguien que recibía la noticia que su esposa había sufrido un gran accidente. El nombre de esa mujer era Ingrid Williams. Tenía 44 años de edad cuando murió trágicamente. Un auto atravesó el carril contrario en la autopista. Luego los análisis dijeron que esta mujer estaba en una serie de medicamentos y una serie de cosas. Parece que o se quedó dormida o algo. Cruzó los carriles, iba en dirección contraria y embistió fatalmente el carro de esta mujer, que iba junto a 3 de sus hijos. Ninguno de ellos falleció. La otra mujer murió al instante. Ingrid murió luego en el hospital. Era madre de 5 hijos entre las edades de 5 a 17 años. Su esposo fue un jugador de la NBA, hoy es coach. Su nombre es Monty Williams. Un hombre conocido, porque no se supone que fuera el hombre que fuera, pero Dios hizo una obra tan grande en su vida que se convirtió en un testimonio de vida para todos los jugadores con quien él trabajaba. Y que cuando le tocó el momento de enfrentar esto, al ser un hombre reconocido y muy amado por muchos de los jugadores, por la confianza que le brindaba y el amor que le brindaba, los ojos del mundo estaban sobre él en este momento. Pero Monty no fue a ese funeral a hablarle a la gente sin una esperanza clara y segura. Esto fue lo que dijo. Dijo: en momentos como este, olvidamos las cosas que son importantes. Y comenzó a citar pasajes de la Biblia. Dice: el Salmo 73:1 nos enseña que Dios es bueno. Él dice: en Primera de Juan, el apóstol nos enseña que Dios es amor. Él dice: cuando las adversidades llegan, tendemos a enfocarnos en otras cosas y olvidar estas dos realidades que son fundamentales para todos los que creemos en el Señor. Y luego dijo: todo obra para bien, todo obra para bien. Y lo que sorprendió de su discurso es que dijo: yo sé que están orando por mí, por mi familia, qué bueno, pero recuerden, yo no fui y no fuimos los únicos que perdieron a alguien que amaban ese día. Oren por la otra familia, oren por esa gente. Nosotros no tenemos ningún rencor hacia ellos.
No podemos hacerlo. El Evangelio demanda que los amemos. Y los amamos porque ellos no planificaron salir en la mañana y chocar con mi mujer y ambas perder la vida. Eso nadie lo planificó. Dijo, pero algo yo sé. Que mi esposa está en los brazos de su Salvador. Y hoy, aunque haya dolor en nuestros corazones por la partida, sí hay alegría y hay gozo. Y hoy no venimos a lamentarnos, sino venimos a celebrar. Y dijo lo siguiente, y esta frase a mí me impresionó: yo no he perdido a mi esposa. Porque cuando algo se pierde, usted no sabe dónde encontrarlo. Yo sé dónde ella está y yo un día me uniré a ella. Esas palabras de este hombre, amado, si usted ve algo de deporte, usted las tiene que haber visto. Porque todos los noticieros deportivos en Estados Unidos comenzaron a reseñar y a poner videos de ese discurso. ¿Sabe lo que todos decían? Eso es mostrar que tú conoces verdaderamente lo que la palabra de Dios dice y enseña. Todos decían, este hombre nos ha enseñado lo que es tener esperanza en medio de las circunstancias. Número 2, debemos responder anclados en el gozo y la paz de Dios. No solo debemos mirar en medio de la crisis y el hombre debe enfrentar la crisis con esperanza, debe hacerlo anclado en el gozo y la paz de Dios. Y esto es algo que a nosotros nos parece irónico. ¿Cómo voy a estar gozoso? ¿Cómo voy a estar en paz en medio de mis dificultades y mis adversidades? Esto lo predica en la iglesia, pero no hay quien lo entienda. La paz estriba en esto, en que la paz nuestra nunca depende de lo que está sucediendo afuera, depende de que tenemos paz con Dios en nuestros corazones, y esto nos garantiza una serie de cosas. El salmista dice, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. ¿Sabe cuál es la seguridad? ¿Cuál es el gozo? ¿Cuál es la paz que el salmista experimenta? Que en medio de su aflicción él va a clamar al Señor, pero el Señor, ¿qué va a hacer? El Señor va a responder. El cristiano no está desprovisto en el momento de la adversidad. El cristiano puede acudir al Señor, aquel que cree en Cristo puede acudir y él sabe que el Señor le ha de escuchar. Por eso el Salmo 121 comienza con esa famosa declaración: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde qué? Vendrá mi socorro. Y el salmista dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso Pablo, cuando escribe su carta a la iglesia en Tesalónica, le dice, estén siempre gozosos, den gracias a Dios en todo. El creyente posee gozo y paz, no ante la ausencia de circunstancias en su vida, sino en medio de ellas. Porque la presencia de Dios y la garantía de la compañía de Dios es para el creyente una fuente de gozo y de seguridad eterna. Pero ¿cómo responde el mundo ante las circunstancias? ¿Y qué es lo que nosotros nos vemos tentados a hacer? Nos vemos tentados a buscar rutas de escape. La gente acude al alcohol. El hombre tiene crisis en su hogar y piensa que lo va a solucionar buscándose otra mujer por el lado. El hombre no quiere enfrentar sus situaciones porque nos acobardamos entre ellas y mejor me voy para allá y anestesio mi conciencia un rato haciendo esto y qué cosa. Otros se refugian en otras cosas más calladas. Algunos quizás acude a la pornografía para buscar que hay un refugio a su corazón. Acuden a un montón de cosas. Pero todo eso son fuentes rotas que no pueden saciar ni traer paz y gozo al corazón del hombre. Lo único que puede traer gozo a nuestra vida es el saber que Dios cuida de nosotros, y el gozo del creyente y la paz del creyente estriba en esto: al final de daré cuenta del propósito que Dios tenía en medio de esta situación.
El problema nuestro es que tendemos a resistirnos, en vez de mirar a Dios y confiar plenamente en Él. Habacuc es un libro corto, que quizás muchos conocemos un verso, pero no hemos leído el libro. Pero cuando leemos Habacuc, es un libro sumamente interesante, porque Habacuc comienza con el profeta que reclamándole a Dios en una actitud de rebeldía ante lo que iban a enfrentar. ¿Sabe que iban a enfrentar? La segura destrucción. Y Habacuc está tratando de razonar con Dios. Pero Dios tiene un propósito en medio de esa situación que viene sobre ellos. El pecado del pueblo era mucho. Y Dios iba a usar que aquellos enemigos como aquellos que llevarían al pueblo a volver su corazón a Dios. Y dígame si eso no nos sucede a nosotros. La mayoría de las crisis que a veces enfrentamos no es sino otra manera de que nuestros corazones se vuelvan al Señor. Es más, vamos a ser claros. ¿Cuánta gente retomó sus disciplinas de oración y la lectura después de la crisis que enfrentamos? Sumamente descuidado. Pero llega el momento difícil y ¿qué hacemos? Volvemos nuestro corazón a Dios. Y sabe que si la crisis sirve para eso, entonces nos hubo ayudado mucho. Pero Habacuc, después de darse cuenta que es inevitable lo que va a suceder, mire lo que expresa. Y mire lo que dice Habacuc. Mire qué gozo y seguridad puede haber en la vida del creyente a pesar de la crisis. Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no ven mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, en otras palabras, aunque nos pasen el rolo. Eso es en buen puertorriqueño. Note lo que dice, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Él entendió que la respuesta a la adversidad no es otra, sino el Señor. Y una de las cosas que al igual que Habacuc nosotros podemos hacernos es decirle al Señor, ¿por qué? Y yo no sé si a usted le pasa, pero mucha gente llega a la oficina y dice, pastor, ¿por qué a mí? Y una historia que a mí me gusta mucho y es real porque es alguien que conocimos muy bien. Carmen Lidia, la de Posada, quien sufrió de una difícil enfermedad, un cáncer muy difícil. Un día le dijo a su sobrina que va a nuestra iglesia, y mientras hablaba, ella le dijo, ¿sabes que todo el mundo llega? Y me dice, ay, pero Carmen Lidia, ¿por qué te pasa esto aquí a ti, una mujer tan dedicada al Señor, y esto y aquello? Y ella le dijo, ¿y por qué no a mí? Y eso hizo que la gente comenzara a ver las cosas de una manera distinta. ¿Por qué no a mí? ¿Qué yo tengo especial para esperar que en mi vida no haya ninguna adversidad? ¿Sabe qué? Es reconocer que vivimos en un mundo caído. No estamos exentos de nada. Y creernos la fantasía de que nada nos va a tocar no nos va a ayudar en el momento difícil. Le dijo, ¿por qué no a mí? ¿Y sabe a qué se dedicó esa mujer durante todo el tiempo de su enfermedad? A darle testimonio a otros de la grandeza del Señor y la magnificencia del Señor aún en medio de su dificultad. Y nosotros somos tentados a creer, necesito que Dios me libre de esto para glorificarme, pero ¿sabes que no sería más gozoso que en medio de la aflicción tú pudieras glorificarle? Es tan testimonio al mundo el caso de Daniel como el caso de Esteban, porque ambos enseñan algo. Dios era suficiente en sus almas. Si Dios es suficiente, yo puedo enfrentar con gozo la crisis. Y último, y quiero ir terminando, debemos responder a la crisis sabiendo lo que ella produce en nosotros.
Y quiero terminar con esta historia. Y es una historia de más de 50 años. Pero es una historia impresionante. Y adrede escogí dos historias. Una que alguien respondió inmediatamente y otra de alguien que escribe 50 años después. Porque lo que quiero que meditemos es que cuando Dios es el centro de nuestra vida, el Evangelio es lo que nos informa. Y sabemos que podemos descansar en Dios en todo momento. Vamos a ver que el Evangelio, Cristo y lo que Él ha hecho se convierte en una fuente inagotable de gozo y nos brinda una perspectiva clara en medio de las circunstancias. Y es la historia de una mujer llamada Joni Eareckson Tada. Quizás en Puerto Rico usted no la ha escuchado mucho, hace muchos años sí. Yo recuerdo porque en casa éramos como en muchos hogares y usted sabe que antes el cine era como una cosa malévola. Pero mi papá pocas veces nos pudo llevar al cine y en una de las ocasiones que nos llevó fue a ver la película de la historia de esta joven. Imagínense, y cuando usted lo que va al cine con el chiquito es a ver a E.T., a Johnny y a Superman, créeme que usted se acuerda, las únicas 3 películas que vi. ¿Y qué sucede? Pero esta historia es muy impresionante. Porque esta joven de 17 años, un día así fue a compartir con unos amigos, cuando brincó, chocó en el suelo y de ahí en adelante, nunca más en su vida pudo mover ni sus manos ni sus pies. Solo tenía movimiento que en su rostro, en su boca, y una de las cosas que la distinguió es que ella era una gran artista utilizando que su boca pintaba impresionantemente. Y Joni cuenta, y el año pasado se cumplieron 50 años de su accidente, y ella escribió un artículo llamado Reflexionando 50 años después. Y ella dice lo siguiente: cuando todo sucedió, yo sentí que el mundo se me derrumbaba. Y llegué, sí, por un tiempo a refugiarme en beber quizás lo que nosotros diríamos como una Cuba Libre o algo así, en el alcohol y en otras cosas para tratar de anestesiar. A veces dice que solo golpeaba su silla contra la pared que hubiera hasta que usted sabe que allá afuera Gypsum Board, lo primero que se rompiera en el proceso. Estaba sumamente deprimido. Pero Joni tenía amigos muy temerosos de Dios que le ayudaron en el proceso. La amaron de tal manera que le ayudaron a entender algo. Joni, a pesar de que tu vida parece derrumbarse, Dios es soberano y Dios cuida de ti. Y un día un amigo le dijo unas palabras que transformaron su vida. Le dijo: Joni, Dios permite lo que Él odia para lograr lo que Él ama. Dios permite lo que Él odia para lograr lo que Él ama. Le dijo: ¿sabes qué, Joni? Dios no amó la traición, el odio y la injusticia de la crucifixión, pero lo permitió para que el asesinato más atroz de la humanidad se convirtiera en el único camino de salvación para el hombre. Dios no ama que tú estés en esa situación, pero sí ama formar a Cristo y cumplir sus propósitos en tu vida. Ella recordó las palabras de Génesis 50:20 cuando José está frente a sus hermanos y le dice: ustedes tramaron mal, pero Dios utilizó esto para bien, para que yo trajera salvación a muchos pueblos. Y eso en la crisis necesitamos entenderlo. Dios tiene un propósito en todas estas cosas. Y una de las frases que más me impresiona de esta mujer es la siguiente. Ella dice: prefiero estar en una silla de ruedas conociendo a Cristo que estar de pie sin Él.
50 años después, esta mujer entiende que prefiere no tener uso de nada, pero tener a Cristo en su corazón que cualquier otra cosa. Ella dice, hay días que el dolor es increíble. Hay días que las lágrimas bajan de mis ojos, pero en medio de ese día yo le digo al Señor, gracias por dar un testimonio de lo que es glorificarte a pesar de todo. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? No era solo que ella conociera al Señor. Hoy día, la fundación llamada Johnny y sus amigos, en el 2017 iban a hacer 50 retiros para familias con niños discapacitados. Miles de familias iban a ser que bendecidas por lo que Dios hizo en medio de una crisis en la vida de esta mujer. Tienen terapistas físicos en 25 países que ayudan a los más necesitados. Tienen voluntarios trabajando en orfanatos alrededor del mundo, especialmente en aquellos países que ven a un niño en estas condiciones como alguien que es víctima de un embrujo o algo así y prefieren matarlo. Y a veces muestran que no, que eso no es producto de ninguna brujería, que Dios ama y tiene propósito con aquellos que nacen de esta manera. Y ese el momento más interesante pasó hace un mes. Cuando escribe el artículo ella dice, estaba en uno de mis retiros, rodeado de familia, y una de las voluntarias pasaba con un niño con síndrome de Down por su lado y le dijo, señora Johnny, ¿alguna vez pensaste y has pensado que nada de esto existiría si no hubiese sufrido aquel accidente? Ella dijo, en aquel momento comencé a mirar a mi alrededor y me di cuenta de que lo que para mí fue una crisis profunda, Dios lo había transformado en un testimonio maravilloso de su grandeza. ¿Cómo miramos la crisis? ¿Cómo respondemos a él? El diccionario nos dice, es una situación grave que pone en peligro el desarrollo de tu vida. La Biblia nos dice, la crisis nunca pone en peligro los propósitos de Dios, porque nuestra vida no está definida por la crisis, sino por el soberano, bueno y misericordioso Dios que nos sostiene en sus manos. Así que, ¿cómo respondemos? Respondemos con esperanza. Respondemos anclados en el gozo y la paz de Dios. Pero respondemos sabiendo que Dios utiliza esos momentos para que nos acercamos al trono de su gracia y en Él hallemos el oportuno socorro. ¿Por qué no oramos, amados? Señor, hoy nos acercamos a ti, pidiendo que nos ayudes a adorar más y a preocuparnos menos. Ayúdanos a bendecir y no maldecir. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti en medio de la crisis y no vivir vidas llenas de resentimiento, dolor y desesperanza. Señor, perdónanos cuando pensamos que podemos ser autosuficientes. Hoy te pedimos que en medio de las circunstancias aprendamos a descansar plenamente en ti y en tu gran poder. Y que estas historias nos muestren y lo que tu palabra nos enseña, las historias que tú plasmaste ahí para que veamos con esperanza tu obra, Señor. Afirmen nuestros corazones en esta verdad. Si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú no escatimaste a tu propio Hijo, Señor, ¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas? Por eso nuestra seguridad es que nada ni nadie nos puede separar de tu gran amor. Nuestra seguridad, Señor, es que nada ni nadie, Señor, ha de frustrar tus propósitos en nuestros corazones.
Señor, si nuestra confianza no está puesta en ti, que hoy digamos, Señor, solo quiero confiar en ti. Que no hemos rendido nuestra vida a ti, Señor, que hoy la rindamos por completo y que nos entreguemos con toda seguridad a aquel que nos sostiene, no solo en el día bueno, sino también en el día de la adversidad. Que al igual como Job entendamos, Señor, que la respuesta a las circunstancias es que tú eres suficiente, tú eres soberano. Si tú habitas en nosotros, Señor, nada nos falta. Tú nos has hecho tus hijos, tú nos has adoptado, nos has redimido, nos has amado, Señor. Que miremos eso y nada más. Que miremos a Cristo y nada más. Que nuestros ojos estén puestos en aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a responder a la crisis como tu palabra nos enseña. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y juntos decimos amén. Que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes.